En este caso observamos un hidrocarburo ramificado, en el cual debemos darle el nombre. Para poder nombrar esta fórmula, nosotros debemos identificar cuál es la cadena principal, es decir, la que tiene el mayor número de carbonos posibles. Hay personas que se acostumbran siempre a seleccionar como cadena principal la que va en un sentido estrictamente horizontal, pero no siempre es así. La forma puede ser variada, pero lo importante es que contenga el mayor número de carbonos posibles. Yo puedo empezar por este extremo, puedo empezar por el extremo de acá, puedo empezar por este extremo, puedo empezar por acá. No hay problema. Lo importante es que se encierre la mayor cantidad de carbonos posibles. Entonces, si yo empiezo desde acá en un sentido estrictamente horizontal, voy a encontrar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entonces, sin embargo, yo debo tratar de observar si es que hay alguna otra combinación posible que me dé un mayor número de carbonos. Entonces, vamos a tratar de empezar desde acá arriba y vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí obtuve un número más. Pero si yo bajo o subo, voy a obtener 9 carbonos. Entonces, esa sería la cadena principal. Entonces, recomiendo que usted encierre la cadena principal para que pueda evidenciarse los carbonos que quedaron dentro de la misma. Entonces, lo que voy a hacer es encerrar la cadena principal para que también se puedan observar de una forma más sencilla las ramificaciones que quedaron por fuera. Entonces, en este caso, tenemos una cadena principal de 9 carbonos. Es decir, que este hidrocarburo se va a llamar nonano. Luego de haber identificado la cadena principal, lo que vamos a hacer es enumerar cada carbono que se encuentra en la cadena principal, tomando en cuenta el criterio de que yo debo empezar a contar desde el extremo que tenga una ramificación lo más cercana posible. Entonces, yo puedo empezar por acá arriba, por este extremo, o puedo empezar por el extremo de acá. ¿Qué es lo que a mí me determina el que yo decida el extremo? Es, repito, el que se encuentre más cercano a la primera ramificación. Si yo empiezo desde acá, la primera ramificación estaría acá, en el segundo carbono, o en el tercer carbono, dependiendo cómo lo cuenten. Ahora, si yo empiezo desde acá, la ramificación estaría en el segundo carbono. Entonces, visualmente podemos observar de que debo contar desde acá. Entonces, vamos enumerando los carbonos. Este sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno carbono. Entonces, ¿qué pasa si da lo mismo que yo empiece de este extremo, porque hay una rama que se encuentre a una distancia igual, ya sea desde este extremo a este extremo? No hay problema, se puede empezar de cualquiera de los dos por el momento. Conforme se va avanzando en el curso de química orgánica, iremos aprendiendo otro tipo de compuestos que eso, la aparición de esos otros tipos de compuestos, pues va a determinar el orden que yo empiece a contar o el orden que yo seleccione mi cadena principal. Ya ahí sería otros criterios que por el momento no sería objeto de nuestro estudio para este video. Entonces, una vez identificada la cadena principal, una vez puesto los números en cada carbono, ya me toca a mí identificar cuáles son las ramas que intervienen en esta fórmula. Entonces, yo podría cerrar las ramas como para tenerlas referenciadas. Entonces, tengo que aparece esta rama, aparece esta otra rama que consta de dos carbonos, esta consta de un solo carbono, esta rama consta de dos carbonos y estas otras ramas constan de un solo carbono. Entonces, en este caso, pues una vez que yo ya tengo mi cadena principal y tengo contados los carbonos, ya tengo que empezar a nombrar las cadenas, las ramificaciones, perdón. Entonces, recordando de que estas ramificaciones vienen de hidrocarburos, los llamados alcanos, la terminación siendo ano,
se cambiaría por la terminación il. Por ejemplo, el hidrocarburo de un carbono se llama metano. Entonces, esta rama ya no se llamaría metano, sino que se cambiaría la terminación ano por il. Entonces, esta de aquí se llamaría metil. Entonces, vamos a ponerlo un poco más acá para que se pueda observar de mejor manera. Entonces, esta ramificación se llamaría metil. La que tiene un carbono se llama metil. Esta ramificación tiene dos carbonos, por lo tanto, esta ramificación se llamaría etil. Entonces, y estas ramas de acá, al ser de un solo carbono, se llamarían metiles también. Ojo, no confundir, no pensar de que haya que en este carbono hay dos ramas de un carbono vaya a ser un etil. No, son dos ramas totalmente diferentes. Esta rama tiene un carbono y esta rama tiene un carbono. Por eso yo acostumbro a encerrar las ramas para que luego no haya esa confusión. Una vez que yo ya tengo la cadena principal, tengo contados los carbonos y tengo identificadas las ramas, tengo que identificar en qué carbono se encuentran esas ramas y también tengo que ver cuántas ramas del mismo tipo tengo para después poder ponerle el nombre. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, yo ya puedo ponerle el nombre. Ahora vamos a colocar el nombre de la fórmula, ya habiendo identificado todos los elementos que vimos hace un momento. Entonces, teniendo en cuenta de que tengo metiles y etiles, debo poner los nombres de cada una de las ramificaciones tomando en cuenta el número de ramificaciones del mismo tipo que tenga para poder anteponer el prefijo que me pueda a mí indicar el número de ramificaciones que hay de ese mismo tipo. Por ejemplo, tenemos el metil. Como hay uno, dos, tres metiles en la fórmula, entonces se procederá a llamar como trimetil, tri del número 3. Bueno, tomando en cuenta de que bi corresponde a 2, tri corresponde a 3, tetra corresponde a 4, y así sucesivamente, penta, hexa, hepta para 5, 6, 7 y así en adelante. Entonces, una vez que yo ya tengo identificadas las ramas, sé cuántas ramas del mismo tipo hay, entonces ya procedo a colocarlos todos juntos, tomando ciertas reglas que voy a explicar a continuación. Una de las reglas indica que yo debo empezar a nombrar alfabéticamente hablando, pero hace tiempo, desde ya hace algunos años, se acostumbraba a colocar primero de acuerdo al orden en complejidad, desde el más sencillo hasta el más complejo. Ahora, en algunos textos, algunos profesores recomiendan ponerlo de forma alfabética y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, si yo tengo trimetil aquí, porque son tres metiles, también tengo un etil y solo tengo un etil, por lo que estoy viendo en la fórmula, busco si hay otro etil. Busco si hay otro tipo de rama, por si acaso se me haya pasado por alto, pero no, no hay más ramas. Entonces, estas son todas las ramas. ¿Cómo va el nombre? Pues bueno, yo tengo un trimetil y tengo un etil como ramas diferentes. Entonces, si yo comienzo a nombrar en orden alfabético, primero debo empezar por el etil. Entonces, vamos a nombrar primero el etil, tomando en cuenta de que antes de poner el etil, yo debo poner el número de carbono donde está ese etil. Y si yo observo la fórmula, se encuentra en el carbono número 4. Entonces, mi fórmula empezaría de la siguiente manera. 4 poniendo el número donde se encuentra el, la ramificación, la rama. Entonces sería 4 etil. Pero debemos tener cuidado de que entre número y letra siempre debe haber un guión. Ahora, observo si hay otro etil por si acaso. Siempre es bueno revisar. Por si acaso se me haya pasado por alto, veo que no, entonces ya voy a proceder a nombrar la otra rama, que sería el trimetil. Ahora, asimismo, como yo puse aquí 4, la ubicación de este etil, asimismo debo poner la ubicación de los 3 metiles.
en orden. Entonces, como yo ya tengo referenciados los carbonos con sus números, ya podría yo identificar en qué carbono se encuentran esos etiles. Se encuentran en el carbono 2, se encuentran en el carbono 7 y en el 7 también. Entonces, ¿cómo voy a nombrarlo? De la siguiente manera. Como voy a poner un número, entonces siempre separo, no se olviden, entre letra y número va un guión. Y voy a poner los números de los carbonos donde se encuentran esos metiles, que serían el carbono 2, en el carbono 7 y también en el carbono 7. ¿Ya? Es decir, como hay tres metiles, voy a poner un número por cada metil que haya. Entonces, deben haber tres números si es que hay tres metiles. No vayan a pensar allá, como en el 7 hay dos metiles, solo voy a poner un 7. No, debo poner un número por cada rama que yo haya encontrado. Entonces, voy a ponerlo un poco más pegado para que no haya confusión. Entonces sería 7 y 7. Pero debo tomar en cuenta la regla de que entre número y número siempre debo poner una coma. Entre número y número siempre una coma. Una vez que yo haya puesto todos los números que corresponden a esa rama, entonces ya me toca ponerle el nombre de la rama, que en este caso ya habíamos dicho que era el trimetil. Entonces, como voy a poner una palabra, recuerden, entre número y palabra siempre va un guión, entonces le vamos a poner trimetil. Profesor, ¿y se pone con mayúscula o minúscula? No hay problema. Le puede poner con mayúscula o le puede poner con minúscula. No hay problema. Ahí sí dependerá mucho de su profesor. Listo. Una vez que yo ya terminé de poner todas las ramas, verifico que no se me quede ninguna detrás o por fuera. Entonces, lo que voy a hacer es ya colocar el nombre del hidrocarburo que tomaría su nombre de la cadena principal. En este caso, como hay 9 carbonos, para un hidrocarburo de 9 carbonos, toma el nombre de nonano. Nonano. Ahí está. Entonces, voy a borrar ese metil para que no haya confusión. Era el nombre de esta rama. Entonces, el nombre de este hidrocarburo ramificado sería 4-etil, 2,7,7 trimetil nonano. Ahora, ¿por qué va el 4? Porque ese etil se encuentra en el carbono número 4. ¿Por qué se llama etil? Porque la rama consta de dos carbonos. Vamos acá. ¿Por qué es 2? Porque en el metil se encuentra en el carbono número 2. ¿Por qué es 7,7? Porque en el carbono 7 hay dos metiles. ¿Y por qué se llama tri? Porque hay tres metiles. ¿Y por qué se llama metil? Porque la rama consta de un solo carbono. ¿Y por qué se llama nonano? Porque la cadena principal consta de 9 carbonos. Entonces, este sería el nombre de este hidrocarburo ramificado. Si tienen alguna duda, pónganla en sus comentarios. A continuación, voy a proponer un ejercicio para que usted lo realice en casa. Y si gusta hacerlo, pues me pone la respuesta en los comentarios.